Hallo, ich bin Isidora. Willkommen in unserem Haus. Ich mache meine Rundtour auf Spanisch. Das ist leichter für mich. Soy una artista chilena dedicada a la cerámica y el mosaico y estoy viviendo en esta casa hace 2 años, aproximadamente 2 años y medio, con mis 3 hijos. Todavía es work in progress, estamos avanzando poco a poco con la decoración y la restauración de esta casa. Here gets in the Küche. Aquí no había nada, todo lo hemos ido recolectando en ferias, en tiendas de segunda mano y también regalos que la gente me ha dado. Por ejemplo, esto que lo encuentro muy simpático, es un moledor de café que funciona perfecto y esta es la dosis ideal para esta cafetera. Miren qué monada. Para mí esto es lujo, esto es un lujo. Miren cómo combina con las tacitas, que me las encontré por separado. Y después, en otro lugar, me he encontrado las cucharas que combinan. Estas chimeneas son una maravilla. Esta chimenea tiene más de 120 años. Fue hecha exclusivamente para esta casa. Las cerámicas son pintadas a mano. Es realmente una joyita. Das ist unser Wohnzimmer. Estos instrumentos yo los hice hace más de 20 años. Y en ese entonces hice también tambores y armé como una banda musical, una banda hecha de puros instrumentos de cerámica. Este está inspirado en un udú africano. Yo vengo de una familia de inmigrantes, italianos y españoles que emigraron a Chile. Este mueble era parte de la casa de mis tatarabuelos. Cuando ellos emigraron a Chile, este mueble vino en el container y todos estos muebles volvieron a llegar aquí, a esta casa, esperando encontrar un lugar definitivo esta vez. Para mí, estos objetos tienen un valor sentimental porque han sido parte de la historia de mi familia y no los pude dejar atrás. En este piso tenemos 2 habitaciones habilitadas para invitados por ahora. Esta es la principal. Lo más especial de esta habitación es esta preciosa chimenea. Así, esta es la habitación que ocupa mi mamá cuando nos visita y todavía puedo sentir su olor. Este es otro mueble que me encontré por aquí, precioso con las pinturas locales. Este es el piso donde vivo yo con mis 3 hijos. Aquí está la pieza de mi hijo Raiko. En este momento él está descansando. Hello. Y por aquí está la pieza de mi hijo mayor Andreu. Hello. Esta es la mía. Miren por favor esta joyita. Miren por favor. Esta chimenea me encanta, la encuentro preciosa. Estas cerámicas fueron edición limitada. Esta es la Pantera Negra, es una de mis primeras esculturas. La hice cuando estaba estudiando en la universidad, cuando estaba estudiando cerámica. Me ha acompañado, fiel guardiana, más de 10 casas. Y ahora está aquí, espero haya encontrado su lugar definitivo.
Todos los muebles que ustedes ven aquí yo los encontré de segunda mano. Elegí este color de mueble básicamente porque combina muy bien con la chimenea de esta habitación. Este es un crochet que hizo mi bisabuela cuando tenía más de 90 años. Y es algo que tiene un tremendo valor sentimental para nosotros como familia, que ella lo haya hecho en sus últimos años de vida. Y por ahí ustedes pueden ver algunos de mis jarrones y de mi trabajo, de lo que hago yo combinando cerámica raku con mosaico. Ahí tengo otro de mis jarrones, eso fue parte de una serie en que hice autorretratos en jarrones. Yo aquí encontré este lugar, encontré esta casa, que para muchas personas esto, como proyecto, parecía ser un perfecto desastre, pero yo me enamoré de esta casa y del potencial que tiene. Encuentro que es ideal para lo que significa mi proyecto artístico y eso me da una tremenda esperanza de poder echar raíces acá y hacer una vida acá y ser feliz aquí junto con mi familia. Aquí tengo una colección de fotos antiguas de mi familia. Estas son fotos que yo he ido juntando y recolectando hace años, investigando la historia detrás de estos personajes. Aquí tenemos a personajes bien geniales, partiendo por la que fue el pilar de mi familia, Sara María de la Cruz. Ella es la misma que hizo el crochet de meditación. Una persona muy bella humanamente, muy culta. Ella sirvió más de 50 años como voluntaria en la Cruz Roja chilena. Aquí tenemos, este es mi tío Policarpo, hermano de Maminita. Él fue Premio Nacional de Aeromodelismo en tiempos en que él hacía los aviones, el motor y los volaba. Aquí está la cocina del segundo piso. En esta cocina nosotros no hemos hecho nada más que pintar las paredes. Todos los muebles y los artefactos que hay acá están probablemente hace más de 50 años. Pero miren la gracia que me encontré aquí. ¡Voilà! Esto es para cortar el pan. Aquí se gradúa el grosor que uno le quiere dar y aquí caen las migas. Miren qué práctico. La primera vez que yo conocí uno de estos fue aquí en esta casa. Una estupenda sorpresa. Ahora me gustaría mostrarles el ático de la casa, pero lamentablemente el único acceso que hay es a través del baño. Así que sí, esto estaba aquí. Vamos. Este es el ático de la casa. Un tremendo espacio. Esta casa le pertenecía a los dueños del mayor aserradero de esta zona, así que fue hecha con materiales muy nobles, con muy buena madera. Nosotros tenemos la idea de más adelante, contando con los recursos, convertir esto en un loft. El espacio es muy bueno, muy interesante, la vista es preciosa. Así que espero que algún día podamos hacerlo y habitar este espacio también. Sigamos con el tour, desde lo más arriba a lo más abajo. Vamos al sótano. Esta es la puerta al sótano. Pero antes de entrar quiero advertirles que está bastante caótico. Tuvimos una inundación durante meses y recién hace poco la pudimos arreglar. Así que esta es una zona de la casa que no hemos podido restaurar. Miren, lo que se ve aquí es material. Son cerámicas que yo estoy almacenando para mis futuros proyectos. Lo que yo quiero hacer es hacer orden en estas piezas y usarlas para almacenar el material que ocupo en mis proyectos. Y por aquí, bueno,
esta va a ser mi capillita. Estoy haciendo una capilla en homenaje a Eros. Aquí va a ser como una especie de gruta a la fertilidad. Aquí es donde yo quiero montar mi estudio. En este momento yo estoy trabajando en una pieza en el segundo piso, que es mi estudio temporal. Pero aquí es donde a mí me gustaría hacer mi taller y instalar mesones como para que yo pueda dar mosaic workshop y clases de cerámica y trabajar con más personas. Miren, esto antiguamente era un bar clandestino en los 70. Así que aquí ya se han celebrado fiestas, ya está este espíritu de celebración, así que estamos ansiosos de darle una nueva vida a este lugar y que este sea un lugar donde se pueda compartir, se pueda crear, se pueda aprender y pasen muchas buenas cosas. Esta casa también es parte de la construcción de esta. Es una casa antigua de más de 120 años. Aquí es donde yo tengo mi estudio exterior con el horno Raku. Es ideal porque necesito un espacio ventilado pero a la vez protegido. Y esta que es nuestro cuarto favorito, que es el gallinero. Das sind schwedische Blumenhühner. Im Moment haben wir 3 Hähne und 14 Hennen. Hace un par de años yo me estaba sintiendo muy triste, me sentía muy desadaptada aquí en Alemania. También pasando por una suerte de depresión después de una larga crisis matrimonial. Y tenía grandes dudas si debiera quedarme o no aquí. Y esta casa me dio una nueva esperanza y un nuevo motivo para quedarme aquí y echar raíces y poder desarrollarme, no solo vivir con mi familia, pero poder desarrollarme profesionalmente. Y yo tengo la fantasía de llenar esta casa de mosaico y transformarla en un nuevo punto turístico de atracción para amantes del mosaico. Espero que hayan disfrutado el room tour en nuestra casa. Si quieren ver más programas como este, suscríbanse a este YouTube channel o vean más videos aquí. ¡Hasta la vista!